En este tema vamos a ver sobre la tipología de los contrastes, los diferentes tipos de contrastes que hay y cómo crear un buen contraste entre los colores. La primera vez que se estableció una ley sobre el contraste fue en Francia. Fue el francés Michael Eugene. Él en 1839, él era químico y estudiaba básicamente pues los ácidos, productos alimenticios y pues ahí utilizan colores, ¿no? Y él hizo grandes aportaciones sobre la teoría del color. Después vino Johannes Itten, son los contrastes que vamos a estudiar en este tema, y agarrando las teorías de él, las teorías de Goethe, las teorías de Newton, todo esto y estableció 7 contrastes diferentes que se producen por las características de cada color. Pero, ¿qué es un contraste? Un contraste es la diferencia de tonalidad creada por intensidad, saturación y la cantidad de colores en una composición. Esto es contraste. Que se vean muy marcado un color de otro. Aquí estamos viendo bien marcado el azul y aquí el amarillo y hasta se ve una línea. Si nosotros batalláramos para distinguir esta línea, estamos diciendo que son colores que no tienen mucho contraste entre sí. El primer contraste que vamos a estudiar es el contraste de colores puros. Estos son colores saturados 100% y tienen un alto contraste visual. Son colores con mucho contraste visual. Además son colores que no tienen ni una chispa de negro ni de blanco. Aquí vemos los colores saturados, colores del arco iris, colores primarios y secundarios. Vemos que hay un contraste muy marcado. Todos se ven bien marcado la línea que limita un color de otro. Estos colores, si los utilizamos uno de fondo y otro sobre, van a ser colores que se ven, que se destacan entre sí y sobre todo se potencializan. El color en el contraste, debemos de buscar eso, que se potencialice cada uno de los colores, que se cree el máximo de sus propiedades. Entonces aquí vemos cómo eso sí se cumple. En conclusión, el contraste de colores puros van a ser colores primarios y secundarios, no contienen ni una pizca de blanco. Cuando los usas juntos se acentúan los colores y hay mucho contraste, hay un contraste muy alto. El segundo es el contraste de temperatura. El contraste de temperatura es seleccionar colores del círculo cromático que se encuentran opuestos. O sea, vamos a poder utilizar colores que van del rango de los amarillos a los rojizos y colores que van de los verdes a los morados. Si yo selecciono este color con este color, va a haber mucho contraste, o este y este todavía va a haber contraste. O sea, estamos diciendo que los colores cálidos y fríos en una tonalidad van a ayudar mucho a que se cree muy buen contraste. Además de esto, como vamos a ver en futuros temas, también se ven bellos, ¿ok? Se ve bien. El uso de ambas temperaturas crea una ilusión de movimiento o bidimensional de acercamiento o alejamiento de las figuras. Eso lo podemos ver en esta composición, como si ustedes se quedan detenidamente viendo a la pantalla, pueden ver que da esa sensación de que el amarillo está avanzando, el negro está retrocediendo un poco, o sea, también da esa sensación. Pero además de eso, si vemos, todos los colores se destacan, no hay un color que se pierda, aunque este sea un azul claro o un azul celeste, se distingue claramente de este otro color. En conclusión, la diferencia de temperatura de cada color aumenta el contraste visual entre ambos. Entonces, los contrastes de temperatura crean una diferencia.
Un color cálido rodeado de frío lo hace más cálido. Se crea una ilusión de movimiento o bidimensión. Entonces, estas son las características principales de este tipo de contraste. Ahora vamos con el tercer contraste, que es el contraste simultáneo. Este es un contraste difícil de explicar, pero básicamente este contraste está formado por el órgano de la vista, el cual el órgano de la vista trata de equilibrar los colores que estamos viendo, trata de equilibrar al opuesto del tono. Si estamos viendo un anaranjado, va a tratar de poner su complementario. ¿Ok? Lo vamos a ver a continuación. En realidad, este contraste simultáneo hace que nuestro ojo nos engañe, ¿sí? O que nuestro ojo cambie los colores. Una pregunta aquí sería, ¿los cuadros que vemos grises es el mismo gris o son grises diferentes? Yo estoy viendo aquí un gris más vibrante y aquí estoy viendo un gris más opaco, pero además aquí estoy viendo un gris más rojizo y aquí estoy viendo un gris un poco más azulado. Vamos a ver si son el mismo color. Sí, son el mismo color, como podemos comprobar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que nuestro ojo trata de equilibrar y modifica estos colores según el fondo en el que está el color y por eso los vemos diferente. Vamos a hacer una segunda prueba. Aquí tenemos dos cuadros azules, azul celeste podemos decir. Este lo veo más vibrante y lo veo más cálido y este lo veo menos vibrante y lo veo más frío. Esto es por el fondo en el que está. Y si se fijan, es el mismo color. Hay varias condicionantes sobre el contraste simultáneo, pero esto se verá más a detalle en el tema de la relatividad del color. Aquí tenemos un tercer ejemplo en donde se usa la misma cantidad de gris y este gris se ve diferente en cada uno de nuestros cuadros. En conclusión, el contraste simultáneo es un efecto óptico hecho por el cerebro. El color de fondo hace un efecto sobre el color superior y se modifica el color a su complementario. El siguiente es el contraste cuantitativo o de extensión. Aquí estamos hablando la cantidad de color que se va a utilizar y dependiendo de la cantidad de color que utilicemos es qué tan vibrante se va a ver nuestro color. Cada color tiene un área diferente o tamaño, por lo que esa diferencia también genera un contraste de cantidad. Cuanto más fuerte sea la intensidad o brillo de un color o su calidez, tanto pequeña habrá de ser la superficie. Vamos a ver ese ejemplo con estos dos colores. Estos dos colores que estamos viendo en pantalla tienen diferente valor o diferente intensidad. ¿Cuánto tiene el azul? Tiene un nivel de 8 y el morado tiene un nivel de 3. Entonces, lo que vamos a hacer para poder equilibrar el contraste de cantidad o de extensión es poner menos cantidad del azul y más cantidad del morado. El morado es menos luminoso, por lo cual para poder equilibrar y que no nos moleste y además de potencializar más este color, porque acuérdense que el contraste es potencializar, es enriquecer más el color y que se distinga, que nuestro ojo lo pueda distinguir más. Entonces, para que se pueda ver más, pues tenemos que poner menor cantidad de este color vibrante sobre este, si no, no funciona bien el contraste. Aquí hay un equilibrio de colores. En conclusión, el contraste cuantitativo de extensión se emplea para crear efectos visuales de profundidad al poner un color sobre otro. El menor cantidad se crea mayor contraste y se pone mucho de uno y poco de otro. El siguiente es el claroscuro y esta es una yuxtaposición de colores con diferente luminosidad o valor tonal. Aquí tenemos este color, pero ¿qué pasa si le cambiamos el valor tonal, le aplicamos negro, le quitamos saturación? Y si yo utilizo este color con este color
ya estoy utilizando contraste de claro oscuro. Entonces el contraste claro oscuro es utilizar más blanco o más negro. ¿Okay? Tengo este tono de naranja, el cual le apliqué negro y se volvió este café oscuro. Y también le apliqué blanco para hacer este beigecito. Entonces, si se fijan, todos los colores se ven, se distinguen, hay un efecto tonal muy presente entre cada uno. Y esto es provocado por el contraste claro-oscuro. En conclusión, el contraste claro-oscuro aplica luminosidad o valor, quita valor o oscurece, combina colores muy claros con muy oscuros y usa tonos muy separados, muy pocos tonos medios. El siguiente es el de complementarios. Este es el contraste que crean dos colores opuestos en el círculo cromático. Esto quiere decir que son colores complementarios. Los colores complementarios van a ser entonces los opuestos. O sea, un anaranjado con un azul, un verde con un anaranjado más rojizo y así sucesivamente. Vamos a ver el ejemplo con estos dos tonos. Yo escojo estos dos tonos y aplico diferente cantidad de color, o sea, aquí le estoy aplicando más anaranjado y más. Si yo utilizo este y este, no va a haber contraste. De hecho, si se fijan ustedes en la pantalla, no se nota muy claramente la línea que los separa. Pero ¿qué tal si yo utilizo este con este? O este con este. Entonces sí se va a crear un contraste muy marcado y se va a potencializar el color como lo vemos aquí en pantalla. Estamos viendo cómo se potencializó el color y se ven bien. Además se puede crear un poco del contraste que vimos anteriormente, el contraste simultáneo, donde se va a hacer una pequeña variante también de los colores. Como podemos darnos cuenta, son colores muy contrastados entre sí y que se potencializan. Este no tanto con este, pero este con este sí. Entonces, para crear ese contraste necesitamos buscar exactamente esos tonos que se apoyen, ¿sí? Que funcionen para crear mayor intensidad. Aquí tenemos un segundo ejemplo, es verde con un color vino. Y igual vamos a ir mezclando los colores para ver cómo o para ver cuál seleccionamos. Puede ser este con este o este con este. Otra cualidad de este color de complementarios es que además se ven bien. Si se fijan, aquí podemos distinguir los colores claramente y además se van a ver bien. Los otros contrastes no necesariamente se tienen que ver bien, no tienen que ser bellos, pero este sí va a ser bello. En conclusión, el contraste complementarios es un contraste que se ve bien, la mezcla origina un gris negro o un neutro, el acercamiento de los colores complementarios aviva su luminosidad y los colores complementarios engendran un efecto estático y sólido. Al contrario de los contrastes de temperatura, los cuales estos sí generan un movimiento, este no, este genera un efecto estático. Y por último, vamos a analizar el contraste de calidad o de saturación. Este contraste enfatiza la percepción de los colores saturados como vivos y la percepción de los colores desaturados como apagados. Aquí básicamente tenemos que crear esa percepción de muy vivo con muy apagado. O sea, estos son colores saturados sobre este fondo que no está tan saturado, muy a grisáceo, ¿sí? Es de calidad. Estamos hablando del color en su propiedad, de la calidad del color, qué tan saturado está el color. ¿Cómo podemos hacer que se pierda calidad? Pues mezclándolo con el café o mezclándolo con el negro. Entonces aquí tenemos estos dos colores. Si se fijan, aquí se está viendo muy café, muy apagado y este sí se ve muy vivo. Entonces si utilizamos este con este, estamos utilizando el contraste de calidad. Otro ejemplo para el contraste de calidad es tenemos el amarillo, le aplicamos negro y blanco, le aplicamos negro y blanco para hacerlos grisáceos, ¿sí? El claroscuro también vas a utilizar colores desaturados, pero no necesariamente tienen que ser colores grisáceos. Aquí sí, tienen que ser colores grisáceos
junto con uno muy vivo para que se dé este contraste de calidad, como la siguiente composición. Estamos viendo colores muy vivos con color muy vivo con color grisáceo. Y en conclusión, el contraste cualitativo o de calidad se fundamenta en el grado de pureza o saturación, resulta de la oposición entre un color saturado y luminoso y otro apagado. El contraste será mayor cuando interactúa un color puro con uno neutro, así como aquí que este es neutro y este es puro. Con esto terminamos este tema de los 7 contrastes de Johannes Itten. Espero les haya gustado.